Bienvenidos a otro programa de Conversando con Más Mujeres por Radio Rosario Clásica. Mi nombre es Mirta Salafia y este es un programa pensado para que las mujeres hablemos en primera persona. Ella, nuestra invitada, se presenta como educadora, socióloga y gestora de políticas públicas. El programa, además, la va a presentar como maestra normal nacional, licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, máster en Políticas Públicas y Privadas por la Universidad Guido Di Tella, asesora miembro de la Comisión Directiva de la Biblioteca Popular y Centro Cultural Mariano Moreno de la localidad de Bernal en tiempos intermitentes y en la actualidad, coautora de la Ley Nacional de Bibliotecas Populares, su fondo y su reglamentación, coordinadora del Proyecto Nacional de Lectura, dependiendo de la Secretaría de Gestión Educativa en el año 2016, directora de la Biblioteca Nacional de Maestros desde el año 1993 al año 2018, miembro del Consejo Consultor del Sistema Nacional de Documentación Histórica hasta el año 2019. En la actualidad, asesora de proyectos en la Dirección del Libro y la Lectura de la Ciudad de Buenos Aires. Es y ha sido conferencista en distintos congresos, jornadas, actividades especiales. Autora de un diccionario de educación que editó la editorial Alfaguara y editora del boletín electrónico de la Biblioteca Nacional de Maestros. Con nosotros, Graciela Perrone. Bienvenida. Gracias, Mirta. Bueno, también quería decirte que a veces las fechas entre tantos cambios y tanta vida, ¿no? Porque son muchas décadas de trabajo. Yo fui asesora de la dirección del libro y de la biblioteca el año pasado. Así que, sí, no, este año con el tema de la pandemia, bueno, y un montón de cosas, fue más difícil organizarse. Bien. Y bueno, con una carrera en la gestión pública, a veces con la edad de la jubilación, pues yo me jubilé hace 2 años y tengo bastante, y me prolongaron bastante tiempo la edad normal de jubilación para una mujer. Que te vayas. Seguí trabajando, por suerte. Bueno, después es más difícil tener, digamos, un desarrollo a través de lo que es, digamos, ser miembro del staff, de lo que es la administración pública. Y bueno, después siempre se puede hacer, pero bueno, a través de un mandato político, ¿no? Exacto. De la administración. Graciela, vamos a tu infancia, nos vamos a tu infancia, después vamos a hablar de tu gestión. ¿Qué acto de lectura es el que vos recordás como fundante en tu vida? ¿Estabas sola? ¿Estabas acompañada? ¿Recordás el texto? Mira, sí, mi niñez, los primeros 5 años de mi niñez son los importantes en esto que dice la neurociencia y la psicología cognitiva, en donde es impronta tan importante a los chicos, ¿no es así? En todo, en lo emocional, en lo cognitivo, en los valores, y en el lenguaje, en el desarrollo del lenguaje y de la calidad de tu lenguaje. Yo lo viví en una gran casa en Quilmes, una casona, donde vivía con mis padres, mi hermano, mi abuela y tías, porque era un gran matriarcado eso, mi papá. Y entonces yo allí tuve un imprinting de lo que fueron muchas cosas, no solo lo de la lectura, porque yo vivía rodeada de libros, sino que también fue lo artístico, lo musical, los idiomas, porque eran todas mujeres trabajadoras, que si bien vivían en Quilmes, desarrollaban su trabajo en Buenos Aires, y había fotografía, arquitectura, moda, pintura, y la intelectualidad de mi papá, que bueno, esa es otra historia para otra vez, un inmigrante italiano que llegó acá y era un campesino de la Calabria, que marcaron todo lo que me formé. Entonces,
yo empecé a leer a los 4 años, creo, y desde entonces, digamos, no dejé de leer. Y después eso continuó en la casa que mis viejos se hicieron en Bernal, una casa racionalista y muy interesante, ¿no? Llena de cuadros y de bibliotecas por todos lados. Y bueno, yo ahí tenía un útero sensacional para continuar leyendo. Mi viejo era un autodidacta que leía de todo, desde filosofía, política, pintura. Ahí empecé a leer el correo de la UNESCO, porque mi papá me lo compraba, me encantaba leer, o sea que yo a los 10 años recibía todas las semanas el correo de la UNESCO, y ahí me empecé a interesar también todo lo que era la antropología, me encantaba ver las mujeres jirafas con los anillos estirando sus cuellos, era un tema de Malinowski, de Margaret Mead, sin saber las teorías. Y estaba llena, tenía una pieza llena de libros. Y respecto de esto que decís, que es muy interesante. La música. A ver, si leer es comprender, si leer, definimos a leer como un acto de comprensión. Y si lo que uno aspira es a tener más autonomía lectora, digamos, ser un lector autónomo, ¿cuántas veces vos sentiste, Graciela, que aprendiste a leer en tu vida? Siempre, porque eso es una constante. Uno al aprender, y yo siempre cuando trabajo, o sea, mi trabajo está muy ligado a la lectura, todo lo que hice, ¿no es así? Porque hago un pequeño, porque desde la biblioteca, cuando elegí la parte de trabajar en bibliotecas, tenía sentido eso, la oportunidad de formar lectores críticos, reflexivos y por supuesto que embellecieran el alma de cada persona y sus valores, pero el tema de uno rescata y renueva la lectura con cada acto de lectura, ¿no? Y eso está basado en todo un ADN lector que se va construyendo con la imagen, con las primeras palabras. O sea, la oralidad de la madre es fundamental para comenzar a instalar la lectura, porque bueno, si uno, además lo digo, porque si no yo me voy para las ramas, si uno comprende cómo el hombre lee desde el punto de vista neurocientífico, histórico, uno sabe que el hombre lee porque se desarrolló su probabilidad y habilidad de lectura desde el lenguaje como parte hereditario, ¿no es así? Está en nuestro ADN el hablar, pero la lectura es cultural, es un acto sumamente cultural. Vamos de la lectura grupal y a la lectura oral, de la lectura grupal oral fuimos a la lectura individual y silenciosa, pero eso nos llevó siglos. Sí, te voy a decir cuánto. Solamente, y es fantástico todo lo que nos queda por continuar. Por hacer, porque ahora está la metalectura y después vamos a leer las mentes y después van a continuar otros tipos de lectura con todo lo que se está desarrollando con la inteligencia artificial y que ya podemos delirar hacia dónde va a ir la lectura. Pero esto solo pasó hace 6.000 años. Solo hace 6.000 años el hombre, más o menos 6.000, comenzó a escribir y a leer, porque primero leía toda la realidad del hombre, el hombre adánico, el hombre mito, bueno, él leía la naturaleza, pero él era parte de la naturaleza. Recién cuando comienza a simbolizar, ¿no es así?, a través del lenguaje, a llamar las cosas, y de la metáfora, los metalenguajes, pero empezó a describir la realidad, a llamar las cosas, y después las tuvo que escribir por temas normativos o por temas de comunicación, y bueno, y después de allí desarrolló, digamos, los alfabetos y la posibilidad de leer. Y entonces... Hasta acá vamos. Contanos ahora ¿qué es para las personas que no saben la Biblioteca Nacional del Maestro? Porque es una de las bibliotecas menos conocidas por la comunidad en general.
Bueno, en la parte, primero me gustaría decir que al principio yo trabajé para que veas que de alguna manera yo te hago un relato así interesante, que soy una guiada por Sarmiento. ¿Por qué? Y ahora vamos a las distintas bibliotecas en donde trabajé. Primero, porque tuve ¿cómo se llama?, de padrino o de testigo de nacimiento, porque se ponía antes, a Gregorio Weinberg, que fue un historiador, y los Weinberg fueron escritores de Sarmiento. Después me tocó trabajar en las bibliotecas populares y renovar la ley de Sarmiento. ¿Pero a qué voy a esto? Y luego, yo después me fui del Estado, trabajé en otras cosas que hago en forma privada, y la ministra Susana Decibe, a la cual yo respeto y quiero muchísimo, por una conexión me llamó a trabajar y me dijo: Graciela, quiero que me hagas un proyecto para la Biblioteca Nacional de Maestros. Esto era el año 93, y la biblioteca, y bueno, y ahí yo hice un proyectito, yo no quería, etcétera, etcétera, y volví a entrar en la línea sarmientina, ya que la Biblioteca Nacional de Maestros, y para empezar a hablar de ella, fue producto de la visión de Sarmiento de educar al soberano, de tener dos patas en esta línea, no solo la educación, sino la información, y de allí él hizo una oficina de libros y documentos, ¿no es así?, y con la ley 1420, a fines del siglo XIX, se creó la Biblioteca Nacional de Maestros. Entonces tiene, bueno, no sé por qué a veces pasan esas cosas, no sé si es esa causalidad o cómo va el destino de cada uno, pero bueno, me tocó seguir sin quererlo, esa ruta sarmientina de las bibliotecas, ¿no? Con esa impronta de ser parte de la generación del 80. Bien. Y bueno, y en estos 25 años que has sido la directora de la Biblioteca Nacional de Maestros, la directora que más tiempo estuvo en realidad. Le gané a Lugones por 2 años. Exactamente. Bueno, para que vamos teniendo un poco de historia. La crea Sarmiento, pero en realidad entre Sarmiento y la dirección de Lugones hubo muchas disrupciones. ¿Y qué le ofreció Lugones de importante a la Biblioteca Nacional del Maestro? 2 cositas, nada más, porque después tenés que hablar de tus 25 años. No, pero cuando uno hace un proyecto de esta naturaleza, cuando uno entra al despacho de Lugones para ver cómo era cuando me tocaba quizás aceptar la gestión, en ese momento, para decirte lo emocional que tiene, la carga que tiene esta biblioteca, a mí se me puso la carne de gallina porque yo lo conocía de otras cosas a Lugones y no se conocía esto que había hecho con la biblioteca. Y para mí, yo siempre digo, hubo como alguien, como su fantasma que todavía sobrevuela la biblioteca, me hubiera desafiado a decir: la biblioteca estuvo 40 años después con otro señor, cuando yo me suicidé, y esto hay que retomarlo y volverlo a poner como tenía la impronta sarmientina y la de Lugones, porque Lugones puso de nuevo a la biblioteca en en la cartelera de la educación y de la literatura argentina, de las letras y de la gestión, y no es conocida tampoco. Aquellos que estudian literatura y estudian a Lugones o lo estudian por sus ideas políticas, tampoco conocían hasta hace poco lo que era, ni siquiera Piri Lugones, que vino, Tabita Lugones, que vino hace poco, bueno, me acuerdo, hace unos años, había vuelto al país y vino a visitar la Biblioteca Nacional, tampoco sabía que su antecesor había tenido 23 años como director de la biblioteca. Entonces Lugones lo que hace es, la pone en el nivel educativa, crea una biblioteca infantil que todavía está, que es una maravilla, hace unas gestiones espectaculares, porque es un tipo que trabaja con calidad, como se hubiera puesto normas ISO, y además
genera, escribe sus libros, o sea, en la biblioteca está El Tesoro y la Sala Lugones, donde están todas sus primeras ediciones, y toda su biblioteca para hacer, digamos, como una textualización o un ADN de su impronta lectora. Entonces, y lo que hizo principalmente es trabajar con todos los italianos y gente y obreros que vivían en ese momento, lo que se llamaba el barrio del Carmen, ahí en Barrio Norte, ¿no? Bueno, hizo un trabajo magnífico, te digo, por el tema de la lectura y también, bueno, como educador, porque cuando uno lee los informes del monitor de la educación, Lugones era capaz de escribir en griego, escribir los poemas y las cartas de amor que le escribió a su amante Aglaura, escribir El Payador y poner al Barquinfierro como libro nacional, tener su traspaso con La Hora de la Espada cuando él habló en Perú y apoyó lamentablemente el gobierno militar de Uriburu, pero también poder armar esa cosa magnífica de estar con la gente que necesitaba leer y también poder describir qué baños y qué pisos necesitaban los jardines de infantes. O sea, era una persona tan ecléctica que yo me sentí muy cómoda con él, digamos, coexistiendo. Digamos que han hecho por momentos una codirección. Y Sí, en esto de gestionar, ¿no? Porque gestionar políticas públicas para aquel que no tiene idea es una combinación entre lo que uno hereda del gobierno, no solo del gobierno del partido político que gobierna, sino del gobierno de la educación que te toca en el momento histórico de tu gestión, y además de tu capacidad de crear política propia, digamos, ¿no? Es decir, digamos, es como una mezcla entre tu propio proyecto, aquello que vos diagnosticás y considerás que debe ser, aquello que viene siendo y hay que seguir sosteniéndolo, y aquello que hay que transformarlo. Y yo creo que vos has sido históricamente a quien después de Lugones le tocó la gran transformación de la biblioteca. Contanos 2 o 3 políticas públicas en tu gestión que hayan sido de transformación. Sí. Antes quiero decir que pasé por muchas administraciones y de distintos tonos políticos, pero siempre la biblioteca o la cintura política o el equipo que construí, que era indestructible, tuvimos la posibilidad de estar o mejor o peor en términos de dinero, pero la biblioteca se montó en la política educativa para no volver, para no salir nunca más. Y cada uno de los ministros, al que siempre agradezco, siempre tuvo una cosa interesante para apoyar en la biblioteca, para venderle que tenía que hacerla. Más allá que como era una biblioteca nos dejaban o confiaban, digamos, en nuestro equipo, porque yo tengo que decir que acá tengo que mencionar que nosotros trabajamos por gestión de conocimiento y hicimos un equipo, pero que todavía está hoy trabajando, y ese es el valor también de toda esta gestión, de haber dejado un equipo con gente que se fue y nueva gente que vino, pero que marcó estas líneas importantísimas que aún se mantienen. Una de ellas fue el gran avance tecnológico que hicimos. Primero, una reforma bibliotecaria. Yo creo que la biblioteca marcó en la bibliotecología argentina un antes y un después, por la propuesta interdisciplinaria que se hizo desde mi gestión. Segundo, en los años 95, más o menos, fuimos la primera biblioteca pública y aunque otra institución gubernamental que tuvimos web, y en un año la biblioteca se informatizó. En un año, con un trabajo especial de logística, porque yo decía una cosa, usaba, para decirlo un poco más caseramente, un poco de trabajo de las señoras que venden Tupperware para trabajar lo emocional y los grupos chicos, o sea, esas herramientas que yo tuve de los estudios que hice, políticas públicas y otras cosas, pero por otro lado, también
tenía una logística tipo empresa grande, nacional, porque nosotros federalizamos la biblioteca del Maestro. Y esta fue otra de las grandes cosas, porque yo veía que todos los demás proyectos del Ministerio trabajaban con las provincias y nosotros queríamos ser la biblioteca de todos los maestros, como yo había prometido en mi gestión. Entonces, Sarmiento la pensó. Sí, porque Sarmiento la pensó así también. Absolutamente. Entonces, teníamos todo el primer trabajo tecnológico, o sea, empezamos a trabajar con tecnología muy adelantada, hicimos las primeras digitalizaciones, bla, 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 pero después nosotros vimos que Sarmiento también, y este es el tercer grupo de bibliotecas de la cual la gesta sarmientina también fue renovada, fueron las bibliotecas escolares, que habían caído en desgracia durante, digamos, cientos de días y de administraciones. Entonces, para acompañar la lectura y el uso de las tecnologías, nosotros creamos un programa que se llama Redes Federales y trabajamos generando, que ahora es una fuerza imbatible, las redes de unidades de información en las escuelas, son redes provinciales que trabajan con la biblioteca y que están las bibliotecas escolares, los centros de documentación educativos, que hay uno por provincia, sí. Los archivos escolares, que también es una riqueza el trabajar con la memoria educativa, lo que han hecho las maestras y los educadores en la Argentina, a veces no hay que inventar nada. Y además también los museos históricos. Entonces, ese trabajo se vio consolidado por una ley que hicimos, que se hizo desde el Ministerio, que restablece todo el sistema, y me pone muy contenta que me enteré ahora por las chicas que siguen trabajando en la biblioteca que se va a reglamentar, porque para todo esto hay que tener lugar en los presupuestos. Hablando de todo lo que generaron, por haber participado alguna vez en el sistema educativo, ¿qué opinas sobre la formación docente? Bueno, eso es un tema... Rapidito, porque ya se nos está yendo el programa. No, es un tema muy largo y Sarmiento trajo, por un lado, a las maestras, acordate, las 25 valientes, y se hicieron muchas cosas muy interesantes. Yo he visto en todos los distintos, en las distintas administraciones, siempre con buena voluntad, muchas veces con muchísimo dinero, ¿no es así? Y con el correr del tiempo, y por un lado, con una, aceleración también en los cambios sociales y económicos del país, ¿no es así? Entonces, y después está, quizás para otra vez, el tema de la visión pedagógica, o sea, cómo se quiere enseñar y cómo se quiere formar al docente, ¿no es así? Y con qué herramientas. A mí me interesa muchísimo, me interesa porque me parece que el tema educativo es un tema del cual nos quejamos los argentinos, pero hay muy pocos espacios para hablar detalladamente de cuántas cosas hay que tener en cuenta para transformar o para mejorar un sistema educativo dentro de ese sistema, la formación docente. No, pero eso es clave, porque como yo siempre decía, yo te digo que enseño desde los, 9 años, porque le enseñé a leer inglés, un poco del inglés que yo iba aprendiendo a mi hermano, o sea que siempre fui señorita maestra de alguna manera. Lo traes en el alma, digamos. Sí, el dedito. ¿Qué te hago ahora? ¿Cómo tenés organizada la biblioteca de tu casa? Sí, mira, lamentablemente, y por un tema que vos sabés, la biblioteca ahora la tengo desorganizada, la tengo que volver a organizar, pero en ese momento, antes de que tuviera algún percance, yo tengo 3 lugares de biblioteca. Uno donde tengo todos los libros míos que realmente son mucho más. Yo tenía más libros de literatura cuando era joven que ahora, que en estos momentos, durante todos estos años, donde yo tengo una bibliografía más, científica y de ciencias sociales,
Totalmente. Y de filosofía, de lo que es lo básico, nunca compré, porque yo tenía o en casa de mis viejos, o ahora la tengo en casa, la biblioteca de mi papá, que tenía 4.000 volúmenes, donde estaba todos los clásicos, la sociología, la ética, la estética. Bueno, entonces te creemos que vos no solo organizás la biblioteca pública, sino también organizás la biblioteca propia. Y esto es un gran mérito. Tengo una biblioteca también muy grande de todo lo que tiene que ver inglés y lingüística, porque bueno, yo también hice algunas cosas, no porque me gradué, sino por un hecho histórico que marcó también mi vida, vivir en California y estudiar justo en la época del Flower Power, Kerouac, la guerra de Vietnam y otras cosas. Bueno. Y entonces ahí yo tengo nos vamos despidiendo, Graciela, con una sola palabra, una recomendación para los maestros y para los niños en esta pandemia, una sola para uno y una sola para el otro. En esta pandemia, bueno, los chicos están realmente aprendiendo un montón, especialmente los que tienen las posibilidades, entonces va a haber un cambio muy importante para ellos. Tienen que aprovechar lo que es la educación nueva que están teniendo con sus padres, o sea, las relaciones paternales, familiares, que a veces también es parte de la educación. Y por otro lado, lo veo por mis nietos, etcétera, en escuelas públicas y privadas, como están ellos, tengo dividido, cómo han madurado y cómo se han, digamos, cómo son autónomos, cómo le está creciendo esa capacidad de autonomía que antes tenían para otras cosas. Y para los docentes veo que han hecho unas experiencias fantásticas, que al principio fue duro, pero ahora es un momento, digamos, de bisagra que hay que aprovechar, porque hay que hacer una escuela muy nueva y muy diferente para los tiempos que vienen, los mercados laborales que vienen y la condición humana que viene. Así que, Graciela, nos estamos despidiendo, sabiendo que nos vamos a volver a encontrar contigo. Sí, a mí me encanta, Cholén. Tenemos muchísimo más para compartir en Conversando con Más Mujeres. Con vos nos despedimos de la audiencia, hasta el próximo miércoles y muchísimas gracias. Chao, Maxi, gracias por ayudarnos en este programa. Gracias a vos. La miel en los dedos, aquello innombrable, en mi voz toca. Pierna guarda todo el placer del mundo y entre abrazos ahogo a los llantos.